Opciones, em, iguales. Pues vamos a ver aquí si todos están. Em, en la vida real estas cadenas son tridimensionales, pues la vez anterior copié esta figura donde vemos que en realidad los isotácticos van a formar espirales en torno de la cadena central, que es una cadena de polietileno, y pues lo que se dibuja aquí como isotáctico es porque estamos en el plano y no se puede hacer mejor, no podemos dibujar estas estructuras tridimensionales sencillamente en el plano, y de ahí vamos a encontrar que el sindiotáctico es otro tipo de espiral donde el espaciado entre moléculas es más grande. Se tienen ramificaciones, pues en crecimiento por cadena utilizando radicales es muy normal que vamos a tener transferencia de cadena y por lo tanto ramificaciones, pero hay ocasiones donde la ramificación se puede imponer a propósito. En este momento vamos a obtener polímeros cuyas propiedades mecánicas son mucho menores, pero al controlar las propiedades de las cadenas laterales, podemos obtener lubricantes, refrigerantes sintéticos, productos altamente flexibles, pues con muy bajos módulos, y se generan nuevamente productos con aplicaciones interesantes. Estoy viendo si tengo aquí un ejemplo. Denme 3 segundos. No, yo no lo tengo aquí, pero tal vez lo han visto en material electrónico. A veces tiene una espuma blanca, porosa, que es polietileno de baja densidad, donde se incrementa la ramificación a propósito, pues para tener un carácter espumoso más pronunciado y como tal un efecto amortiguador para proteger los componentes eh, frágiles mejor en el transporte de los productos. Y pues tienen, dependiendo del tipo de control que se ejerce durante la producción, se pueden generar moléculas muy particulares, peine, escobilla, estrella. Ahora, un punto importante es rigidez de la cadena. Y rigidez de la cadena va a depender de dos cosas. Puede ser la cadena principal. Nos recordamos que si tenemos enlaces sigma, estos pueden rotar y la rigidez de la cadena va a ser baja. Enlaces pi no permiten la rotación con respecto al eje entre los átomos y por lo tanto van a generar cadenas más rígidas. Este es un concepto y se tiene lo que es el impedimento estérico, pues como los polímeros están presentes en un estado denso, sea líquido, sea sólido, las cadenas laterales van a impedir el movimiento de las cadenas en de sus vecinos. Y ahí vamos a tener el efecto de grupos laterales y de grupos centrales. Pues más que hablarlo en palabras, hay que ir a ver cómo es esto. Pues el polietileno no tiene grupos laterales y por lo tanto va a tener una cadena muy flexible. Igual el polivinilcloruro, donde un hidrógeno está cambiado por un cloro, pues no tiene impedimento estérico. Polipropileno, con su grupo CH3 como cadena lateral, es ligeramente más rígido. Y poliestireno, con su grupo fenólico, va a ser mucho más rígido todavía. Y cuando se tiene que cristalizar estos materiales o cuando quieren cristalizar, conforme más compleja la cadena lateral o el grupo funcional lateral,
más difícil se hace la cristalización. Polietileno puede ser parcialmente cristalino, polipropileno es más difícil de cristalizar, poliestireno, si es atáctico, no se puede cristalizar. En el caso de sindiotácticos e isotácticos, se van a tener cadenas altamente regulares que van a ser muy rígidos, que se pueden cristalizar, pero por lo menos del poliestireno, sindiotáctico o isotáctico, uno de los dos no sirven para nada porque es altamente frágil. Ahora, en términos de grupos centrales, otra vez tenemos el polietileno como la cadena más sencilla, ¿sí? Porque siempre tenemos enlaces sigma. El tereftalato de polietileno tiene este grupo fenólico en medio de la cadena y es mucho más rígido. Pues polietileno lo vamos a ver en bolsas de supermercado, tereftalato de polietileno para botellitas de refresco y el policarbonato bisfenol A, donde tenemos dos grupos fenólicos entrelazados por este grupo que consiste con un propano, pues vamos a ver que estos grupos impiden la rotación de estos enlaces sigma y como tal la cadena es altamente rígida. Y esto distingue el policarbonato del tereftalato de polietileno. El policarbonato es mucho más rígido y por lo tanto se puede utilizar en cúpulas, se puede utilizar en contenedores grandes para líquidos, donde el tereftalato de polietileno está más limitado por su menor resistencia mecánica. Y de ahí teníamos que hablar de cristalinidad. Pues la longitud de una cadena polimérica depende de la tecnología de producción. Este es un punto. 10 a la 3, 10 a la 6 unidades, pues 1 millón de unidades. Pues por mucho que una cadena sea flexible y sencilla, no se puede ordenar las moléculas en un arreglo cristalino perfecto. Ahorita damos un dibujo. Pues por un lado están los efectos mecánicos, que son el problema de flexionar las cadenas y el impedimento estérico si este se da, pero también están los efectos termodinámicos. La entropía va a convertir el ordenamiento perfecto. Y como tal, no hay polímeros perfectamente cristalinos. Pueden ser amorfos o pueden ser semicristalinos. Cuando son amorfos, vamos a tener líquidos viscosos con una temperatura mayor a la temperatura de transición vítrea o sólidos amorfos por debajo de la temperatura de transición vítrea. La transición vítrea la hemos discutido con respecto a cerámicas, pero también va a ser importante en los polímeros. Y vamos a encontrar que la temperatura de transición vítrea para el polietileno está mayor de temperatura ambiente, pero para los elastómeros en muchas ocasiones la transición vítrea está por debajo de la temperatura ambiental o incluso por debajo de los 0 grados Celsius. Cuando no sean amorfos, pueden ser semicristalinos, donde hay zonas cristalinas y conectadas por dominios amorfos. Y en ocasiones estos dominios amorfos son líquidos, en otras ocasiones son sólidos, dependiente nuevamente de la temperatura de transición vítrea. Pues, ¿cuándo se pueden cristalizar los polímeros? Si hay copolímeros aleatorios o de bloque, no pueden cristalizar fácilmente. Homopolímeros, pues un solo monómero en toda la cadena, o copolímeros regulares, tienden a cristalizarse más fácilmente. Polímeros atácticos automáticamente están desordenados y no van a tener alta cristalinidad. Sindiotácticos e isotácticos son muy altamente ordenados y el ordenamiento favorece la cristalización.
Ramificación inhibe la cristalización. Vamos a ver que polietileno de baja densidad tiene baja cristalinidad. Polietileno de alta densidad con menor ramificación también va a tener mayor cristalinidad. Si se tienen polímeros con ramificación en peine, escobilla, estrella, pues estos se hacen ex profeso para no tener cristalización. E insisto, en estas ocasiones los polímeros no se utilizan para sus propiedades de alta resistencia mecánica, pero pueden utilizarse por su alta flexibilidad, facilidad de deformación y en muchas ocasiones como aditivos en lubricantes y refrigerantes. Si la cadena es muy rígida, significa, pues cuando tenemos alto impedimento estérico o una cadena central muy rígida, vamos a ver que las rotaciones requeridas para obtener un cristal no se pueden dar y el material tiende a ser amorfo. Como hemos dicho en el capítulo de vidrios cerámicos, necesitamos un material donde la cristalización, el ordenamiento de las moléculas es difícil para favorecer el estado vítreo o amorfo. Y luego, si tenemos entrecruzamiento, vamos a obtener polímeros de muy alta rigidez, porque el entrecruzamiento impide el movimiento molecular, pero automáticamente las resinas son amorfas, o es decir, serán vidrios poliméricos. ¿Cómo tenemos que imaginarnos un cristal de polietileno? Pues en polietileno se van a formar laminillas muy delgadas, estamos hablando de 10 a 30 nanómetros. Pues el enlace carbono-carbono ocupa 0.126 nanómetros, pues si tenemos 10 hasta 30 nanómetros, son 80 hasta 250 unidades de estos, ¿sí? Pues 150 de estos perfectamente alineados y de ahí la molécula se tiene que dar una vuelta y pues otra vez una fila de tetraedros perfectamente ordenados, una zona amorfa y las zonas amorfas pueden ser pequeñas, pueden ser más grandes, evidentemente con CorelDRAW no es fácil dibujar esto, pero va a haber partes de las cadenas que no forman parte del cristal y los cristales pueden consistir de varias cadenas que juntos se integran en una sola laminilla. Pues el sistema cristalino se puede obtener a través de difracción de rayos X y resulta ser ortorrómbico, donde la celda unitaria tiene lados de 72 nanómetros, 0.49 y 0.25 nanómetros de largo, o es decir, 2 veces 2 unidades de polietileno. Uno o dos de estos va a definir una celda unitaria, pero la cadena en total puede tener hasta 1.000.000 de unidades. Ahora, cuando se tienen durante la solidificación gradientes de temperatura bien definidas de tal forma que el material se solidifica lentamente y en una sola dirección, se forman laminillas muy regulares con zonas amorfas en medios. Si el enfriamiento es más homogéneo, pues todos lados a la vez, se forman lo que se llama esferulitas. Voy a ver si encuentro un ejemplo, porque aquí en el microscopio óptico se ven muy bonitos. Alguna vez tuvimos un alumno de doctorado con el doctor Alejandro Ramírez Reivich. Tenían un proyecto de la optimización de los paquetes de queso Filadelfia. Y estos paquetes, bueno, los empaques consisten de una nanocapa de aluminio y una capita de polietileno de alta densidad muy delgada. Y ahí se podían ver las esferulitas muy bonitas, pero voy a ver
etilín. Ferrite, ahorita les muestro. Pues aquí tenemos ejemplos de cómo se ven en un microscopio óptico. Si se ven literalmente pequeñas esferas, las esferas están formadas. Yo creo que mi dibujo que tengo es mejor, pero voy a ver si lo vamos, si les puedo mostrar. Aquí es, con luz polarizado. Lenta la red. A ver, ¿están viendo la imagen a color? Sí, profe. Sí, pues para saber de qué estamos hablando, y aquí bajo este modo de visualización, mismo que podemos hacer aquí en la planta baja con el microscopio óptico, pues el color que se ve depende de la orientación del cristal, pero se ve cómo las esferas están ordenadas eh, radialmente. Voy a tratar de mostrarlo gráficamente. Sí, pues el dibujo que tengo aquí es muy primitivo. La verdad está mucho más elegante de lo que yo puedo dibujar con mi paquetería gráfica tan básica. Em, pues entre las plaquitas de polietileno cristalino va a haber zonas enredadas de polietileno amorfo. Una vez que durante la solidificación estas zonas amorfas llegan a la temperatura de transición vítrea, la cristalización ya no se puede llevar a cabo más y pues lo demás del material quedará en forma amorfo. Y un detalle importante aquí, en el polietileno y otros polímeros, porque creo que en el laboratorio de materiales no metálicos luego hacen el ensayo con eh, propileno, se ve que al final del ensayo el material forma como un hilo muy delgado, muy alargado, y en este momento en realidad el material sufre una transformación de fase, que aquí traté de explicar. Pues donde tenemos un vidrio polimérico con cadenas desordenadas, al deformar este material después de la formación del cuello en un ensayo de tracción o en un proceso industrial, pues podemos ver que las cadenas se pueden alinear para hacer más largo el producto y esto causa una reducción de la entropía y una reducción de entalpía es una transformación de fase donde se tiene el ordenamiento de las cadenas y la cristalización por estirado. Pues igual las cadenas, conforme estiremos más y más y más, van a mover a través de los cristales y se tiene un proceso tanto viscoso en un inicio y plástico a final de la deformación. Pero el resultado es un material donde todas las cadenas están ordenadas y alineadas y por lo tanto orden significa cristalino, desorden significa vidrio, pero no se hace a través de la temperatura, sino a través de una deformación. Y pues como ejemplo de las propiedades que se pueden hacer en polímeros,
Pues queda claro que podemos hablar de todos los posibles poliésteres, todos los posibles nylons. Pues en este curso ni hemos hablado de los nylons, que son poliamidas. Eh, ¿Por qué no lo hago? Porque a mí sí me tocó un curso así, enciclopédico, donde el profe puso todos los polímeros que había, su reacción de polimerización y tablas y tablas y tablas de propiedades. ¿Y qué tenías que hacer? Pues 2 días antes te agarrabas tu kilogramo de café, tu termo, tu cafetera, suficiente pan tostado para sobrevivir 2 días, te memorizabas todo esto, ibas al examen, presentas el examen y al siguiente día ya no sabes nada, se te olvida. Pues en vez de hacer esto, pues prefiero dar un solo ejemplo, el ejemplo más sencillo desde luego y el más importante, el del polietileno. ¿Qué van a hacer ustedes si después de esta clase ya tienen todos sus créditos, terminan de titularse y entran en una empresa donde se trabajan puros polímeros? Pues en este momento van a utilizar este ejemplo que damos aquí, tratan de buscar las analogías con el nylon, el poliéster, el polietilentereftalato y ver cómo lo que digo aquí puede aplicar a otros tipos de polímeros. ¿Sí? En el polietileno tenemos el polietileno de baja densidad que se forma por polimerización, por adición mediante radicales, que es altamente ramificado. Y un ejemplo de las propiedades de este material lo van a encontrar si van a algún día, pues yo sé que ustedes no toman alcohol, pero tal vez se van a una fiesta y pues el anfitrión les dijo, pues traigan algo y pues ahí van al supermercado o a la tienda de la esquina, se compran 2 six-packs de cerveza y se van caminando. Pues van a sentir durante la caminata, más que si es más de 1 kilómetro, que lentamente las asas de la bolsa de plástico van a empezar a adelgazarse y antes de que se llegue a la fiesta, la bolsa se rompe, porque bajo el peso de las bebidas, pues se tiene un fenómeno de flujo viscoelástico que causa que el material se adelgace y en su momento dado llega a fracturarse. Esto es típicamente para polietileno de baja densidad, pero es un proceso extremadamente barato y para bolsitas de supermercado, bolsitas para empacar verduras, realmente no necesitas nada más. Sí, en las verduras el objetivo es proteger el material orgánico de la atmósfera para que no se oxidan, porque la oxidación lleva a la putrificación. O la verdura se puede secar en el refri, lo que sea, es sencillamente práctico, es barato y para empacar medio kilo de limones no necesitamos propiedades mecánicas, necesitamos simplemente algo que aguanta y que protege contra la atmósfera. Polietileno de alta densidad, lo hemos mostrado durante el curso, tenía la probetita de tracción compacta que viene de una tubería de agua potable. Ahí sí, como se mostró el caso de falla que les mostré, se requieren propiedades mecánicas más avanzadas y ahí se va a reducir la ramificación mediante el uso de catalizadores Ziegler-Natta. Al tener menor ramificación, vamos a tener mayor cristalinidad. Mayor cristalinidad significa mayor densidad y significa una resistencia mecánica mucho mayor y un efecto viscoso mucho menor. ¿Sí? Una bolsa de supermercado del mismo espesor de polietileno de alta densidad te permitiría llevar 3 six-packs 1 kilómetro sin que se rompa. ¿Sí? Si vamos 10 kilómetros, otro rollo será porque también tiene deformación viscosa, pero mucho menos que el LDPE. Luego se tiene el Ultra High Molecular Weight Polyethylene, el polietileno de ultra alto peso molecular. Esto se puede obtener mediante catalizadores metalocénicos. Y este polímero, ustedes lo han visto.
Tal vez, no creo que alguien de ustedes tiene una camioneta de estos, pero en camionetas grandotas, los que compran los narcos y otra gente que quiere presumir su dinero, a veces vemos que en la caja de carga atrás hay un polímero negro. Esto es polietileno de ultra alto peso molecular y tiene como propiedad que es el material más resistente que tenemos al desgaste abrasivo. Pues ustedes podrían pensar, ok, tenemos arena, grava y todo que va transportándose en camiones, porque también se utiliza en camiones de cantera, pues buscamos el acero más duro, templado, para prevenir la abrasión por la grava, por la arena, y pues este va a resistir. No, pues utilizamos un polímero relativamente blando, con peso específico muy bajo, pero este polímero tiene mayor resistencia al desgaste abrasivo que un acero templado ultra duro o cualquier aleación ultra dura que ustedes pueden imaginar. Hay incluso aleaciones de cobalto ultra duros con propiedades muy particulares que se utilizan para prevenir la abrasión, pero para cajas de carga en camiones y camionetas no hay como el polietileno de ultra alto peso molecular. Es mucho más barato, mucho más blando, mucho más ligero y aguanta más. Y de ahí se tienen cosas particulares como el cross-linked polyethylene, donde se va a entrecruzar entre las cadenas del polietileno. Esto se puede hacer con irradiación, con peróxidos. Tengo aquí arriba una molécula que es un silano y que permite conectar diferentes cadenas entre ellos. Y pues se van a generar materiales amorfos, se obtienen elastómeros, pero que son menos tenaz, no tenaz que los elastómeros clásicos, pero tienen sus aplicaciones, por ejemplo, en la industria del empaque. Sí, ahí se va a prevenir a propósito la cristalización. Datos técnicos, no por memorizarse, pero sí por ilustrar el concepto. LDPE va a tener pesos moleculares de 100.000 hasta 500.000 unidades, una densidad menor que el agua, pues flota, que desde luego lo ves en las playas del Caribe. Aquellas playas que no están mantenidas están llenos de plásticos. La cristalinidad del material dependiente de velocidad de enfriamiento y otros factores, 35 hasta 55%, temperatura de fusión de 120 grados, temperatura de transición vítrea de menos 70 grados. Menos 70 grados, esto significa que el material entre los cristales está en estado, a ver, está en estado líquido. Sí, pues tenemos realmente un material donde las zonas cristalinas lo mantienen unidos y donde las cadenas moleculares en medio pueden moverse libremente. Límite, no, esfuerzo máximo 12 megapascales, pues muy bajito. Sí, hay que recordar que en aluminio estamos hablando de 70 hasta 300 megapascales, en aceros de 120 hasta 5.000 megapascales. Cuando vamos a polietileno de alta densidad, vemos que las cadenas son más largas gracias al uso de catalizadores Ziegler-Natta. La densidad es mayor porque hay menores zonas amorfas. La cristalinidad es del 60-70%. Como las cadenas son más largas, la temperatura de fusión es mayor, la resistencia es mayor. Si vamos ahora a polietileno de ultra alto peso molecular, vemos que efectivamente cadenas mucho más largas, pues 3 millones
hasta 7 millones de monómeros, una densidad como el polietileno de alta densidad, el grado cristalino es el mismo, lo que cambia aquí es la longitud de la cadena. La temperatura de fusión incrementa ligeramente, la temperatura de transición vítrea es la misma, pero vemos un esfuerzo máximo que ahora está por arriba de la mayoría de las aleaciones de aluminio. Pues es un material, no compara con un acero templado, que podemos llegar a 2900, bueno, más típico 1600, 5 veces más duro, pero una resistencia que parece más a un metal que a un polímero, gracias a la la larga, bueno, el gran tamaño molecular. Y de ahí hay aquí un producto muy raro, que es un poquito más denso, un poquito más cristalino, pero que tiene una resistencia de 1800 megapascales. 1800 megapascales es casi lo que es el alambre de piano y es un producto relativamente nuevo, viene de China, lo puedes comprar a través de Alibaba, pero probablemente si hay una buena ferretería en su calle, tal vez ahí también ya lo pueden comprar. Porque este material se obtiene mediante un estirado hasta una deformación logarítmica de 25. ¿Qué significa esto? Si tengo esta probetita de tracción, si la hago de polietileno y me pongo a estirarle muy lentamente, se va a formar un cuello y todo el material de la zona uniforme se va a juntar en este cuello y extiendo esta probeta que cabe en la pantalla, la extiendo hasta tener una longitud aproximadamente 20 kilómetros. Pues lentamente, lentamente, vamos a obtener una fibra de un par de micras de espesor y estas fibras se embobinan. Vamos a tener cristalización por estirado y esto causa que la resistencia del material incrementa dramáticamente y estas fibras se utilizan en tejidos contra cortaduras. Pues, y por eso digo, en una buena ferretería en México ya se pueden comprar. Pueden ir a buscar guantes contra cortes, ¿sí? Para gente que trabaja en la industria del vidrio, gente que trabaja en cerrajeras, incluso en carnicerías industriales, donde históricamente la gente perdía dedos por accidentes. Se pueden utilizar hoy en día tejidos contra cortaduras. Igual existen bolsas de seguridad. Ustedes tal vez, bueno, ya es menos en estos tiempos, pero cuando yo tenía su edad, en el metro de la Ciudad de México, con que llevabas un poquito de descuidado con tu bolsa, cortaban la bolsa para quitar lo que llevabas adentro. Y como estudiante nunca llevabas nada interesante, pero ahí perdías la bolsa, ¿sí? Porque el dinero lo llevas en el bolsillo del pantalón. Pues, pero con este tipo de tejidos, con cuchillos comunes y corrientes, incluso con estos, bueno, cualquier cuchillo, no cortas a través. Pero otras aplicaciones son chalecos antibalas. Los que han visto la peli de John Wick, ahí andan presumiendo que tienen camisas y chalecos de vestir que resisten impacto de balas. Estas cosas existen. No digo que lo puedes pagar, pero que existe, existe. Pero las aplicaciones más interesantes, bueno, más interesantes, ¿no? Más comunes, es en la industria marítima, donde los cables, las cuerdas marítimas y las redes de pescado se pueden hacer de estas fibras, resultando en redes y cables mucho más ligeros y mucho más resistentes. El precio de este producto, no digo que lo van a poder pagar, estamos hablando de 20 a 30 dólares por kilogramo. Y si nos recordamos el primer capítulo del curso,
Esto compara al costo de fibra de carbono. Muy bien, pero si yo voy a hacer una red para pescar, lo que importa es la cantidad de cuerda que tengo, no el peso de la cuerda, pues voy a tener 3 veces más volumen, pues voy a poder hacer por el mismo dinero una red que es 3 veces más grande y que pesará exactamente igual a una red hecha de fibra de carbono. Y a propósito, esta pregunta nadie la resolvió, el de la corriente. Bueno, los conductores eléctricos, les recomiendo, les puedo mandar el examen que lo hacen con los apuntes, pero ahí vamos a encontrar que el precio de los dos cables hipotéticos para la misma conductividad eléctrica iba a ser exactamente el mismo precio, pero uno de los dos productos era más ligero para la misma resistividad eléctrica que el otro, y este es el que tendrían que escoger. Les mandaré esta pregunta de regreso para que la puedan resolver en casa para aquellos pocos que se van a preparar para el examen final. ¿Sí? No digo que regresa, pero más vale estar prevenido. Muy bien. Pues, ¿cuál es el problema tal vez de estos materiales? De su bajo punto de fusión, pues no se pueden utilizar a altas temperaturas y pues hay efectos viscosas de termofluencia. Si el cable está expuesto a esfuerzos por largos tiempos, puede empezar a deformarse permanentemente. Pero nada de esto es importante en tejidos contra cortaduras o chalecos antibalas. El impacto de una bala no dura más que un par de nanosegundos, pues ahí los efectos viscosos y el punto de fusión no son importantes. Pero, por ejemplo, para bomberos no serviría este material, por mucho que resiste cortaduras, no resiste el calor. Si a 140 grados se convierte en un líquido y pues estar cubierto en un polímero líquido es normalmente mortal porque se tapan los poros de la piel. No sé si hay preguntas aquí. Ok, las propiedades ópticas las vamos a brincar. ¿Si había alguna duda? No. Pues la página 68, 69, 70, 71, 72, los vamos a brincar. Pero en el 73 vamos a empezar con algo bastante complejo. Vamos a verla ahora. Así lo voy a tratar de explicar en 10 minutos para irnos a una pausa. Pues vamos al comportamiento viscoelástico. Y pues, insisto, el comportamiento viscoelástico lo pueden ensayar al rato, en la pausa. Buscan una bolsita del supermercado, de la tiendita de la esquina, porque en los supermercados ya no dan, y le meten un peso considerable, pues 5 kilos de harina, pues un par de botellas de refresco, y cuelgan la bolsa de un ganchito y van a ver cómo lentamente las asas de la bolsa empiezan a estirarse hasta adelgazarse tanto que de repente se rompen. Si tienen suerte van a ver el estiramiento, pues la cristalización por estiramiento, cómo se hace muy, muy, muy delgado el material, pero en un cierto momento dado, el incremento de la resistencia ya no compensa para la reducción en sección transversal y la cosa se va a ir al piso. Esto se debe al hecho que las moléculas dentro del polímero se pueden mover. En la parte cristalina del polietileno, este movimiento es difícil y lento, pero en la parte amorfa, este movimiento es fácil. Y en el polietileno de baja densidad, el fenómeno es notorio justo por el hecho de que tiene más la mitad de su estructura amorfa. ¿Cómo se lleva a cabo el proceso viscoso? Pues a temperaturas positivas ustedes saben que los átomos se mueven
Y, por ejemplo, en el polietileno hay una cantidad de posibles movimientos muy grandes. Podemos considerar los enlaces como resortes. Y tenemos, ustedes lo han estudiado en su curso de física y tal vez en su curso de dinámica, si tenemos un resorte con dos masas, la vibración de este resorte depende de la rigidez del resorte, es decir, la fuerza interatómica, y depende de la masa de las esferas sujetadas en el resorte. Y pues dependiendo de esta masa y de la rigidez del enlace, vamos a tener una frecuencia de vibración que para carbono, hidrógeno, va a ser diferente que para carbono, carbono. Son dos diferentes vibraciones. Pero también sabemos que estos ángulos entre los átomos de carbono tienen que ser 109.5 grados. Bueno, a coseno de menos un tercio. Pues esto es como un resorte en flexión, un resorte de barras, donde vamos a tener una frecuencia de vibración que depende de la rigidez de estos enlaces y de la masa de los átomos que tenemos aquí, que es carbono. Pues se le llama la vibración angular carbono-carbono. Para hidrógeno e hidrógeno existe lo mismo, rotación angular hidrógeno-hidrógeno, rotación angular carbono-hidrógeno. Y finalmente tenemos una rotación, pues la rotación con respecto al eje que define el enlace sigma, esta rotación de 120 grados tiene también una frecuencia natural. Todas estas frecuencias ocurren en el rango de la luz infrarroja. Tal vez vamos aquí al espectro solar. Sí, aquí tenemos el espectro de la luz. Vemos que a bajas longitudes de onda, es decir, altas frecuencias, vamos a tener luz ultravioleta. Ultravioleta no lo podemos ver, pues lo dibujé en negro. Luego verde, el ojo es más sensible a la longitud de onda del verde. Y luego para rojo vamos a infrarrojo, y pues el verdadero infrarrojo ya no lo podemos ver. Las frecuencias bajan de violeta hasta infrarrojo, la longitud de onda incrementa de violeta hasta infrarrojo. Ahora las frecuencias de la luz infrarroja coinciden con estos modos de vibración en las moléculas orgánicas y se utiliza la espectroscopía infrarroja, Fourier Transform Infrared Spectrometry, para encontrar qué hay dentro de un material polimérico. Pues para darles una idea, pues en algún momento dado hicimos un análisis de falla de un aerogenerador donde el problema fue corrosión bajo esfuerzos debido al amoníaco. El amoníaco provenía de una planta de bachoco donde criaban gallinas, y gallinas hacen cosas bien feas después de comer, que expulsan amoníaco al medio ambiente. Y el cobre puro es muy sensible a la corrosión en medios contaminados por amoníaco. En la noche, en Chiapas, la temperatura baja, la humedad es muy alta y se deposita sobre el cobre una pequeña película de agua que contiene nitratos provenientes del amoníaco, y estos causan fractura por corrosión. Pues podemos decir que, ok, hay que matar a todas las gallinas y felices los aerogeneradores. No era el problema. El problema es que los aerogeneradores tenían un barniz que no resistía al clima tropical, que no aguantaba la humedad. ¿Cómo supimos esto? Pues afortunadamente uno de mis compañeros profes, y tal vez un profe quien ya les dio clase, su pareja trabaja en la Facultad de Química y ahí tienen espectroscopía infrarroja. Hicimos el análisis del barniz
de los conductores y resulta que este barniz era un poliéster. Los poliésteres se hidrolizan, reaccionan con agua tibia para degenerarse. Al romperse el barniz, el agua pudo accesar al metal y pues se dio la corrosión. Y pues la conclusión final de la investigación era que tenían que buscar un mejor barniz, no que tenían que quitar las gallinas. Pues este es típico espectroscopía infrarroja, lo he hecho un par de estudios en mi vida, pues se mide cuál es la luz infrarroja que pasa a través de las moléculas y cuál es la luz que se absorbe por corresponder a estas vibraciones, y con esto vamos a saber de qué polímero estamos hablando, si bien en teoría esto sería secreto industrial. Ningún problema, con apoyo de la Facultad de Química y un servidor podemos resolver esto sin problema. Una vez que trabajan en la industria, tienen algo por el estilo, me recuerdan y pues nos pagan un par de cientos de miles de pesos para becas y consumibles de su alma mater. Pues, ¿para qué son importantes estas vibraciones? Las longitudinales y las angulares son importantes para justo caracterizar los polímeros, pero la rotacional hace algo muy particular. Si vemos una cadena, aquí la cadena no es recta. Vemos esta cadena que tiene una vueltita. Estos dos átomos están sobre el eje X, estos dos átomos ya no. Pues es una cadena que hace un brinco, ¿sí? que está chueco. Si el enlace que tenemos en el átomo en la posición 2 se da un giro de 120 grados, obtenemos la configuración del lado derecho y vemos que ahora la cadena está perfectamente alineada. Todos los átomos están sobre el eje X. Pues en este momento la cadena se hace más larga. ¿Cuánto? Pues igual no quisieron resolver el ejercicio del tetraedro, pero estoy casi seguro si llegan al final que lo vuelvo a repetir. Tal vez de otra forma, pero es algo que tienen que poder hacer, tienen que practicar hasta que lo entiendan. Si no lo entienden, vienen aquí a mi cubículo, todavía estamos en las instalaciones en la UNAM, pueden preguntar, venir a preguntar lo que quieran, nada más mándenme un correo antes, porque hay días que trabajo en mi casa para tener más tranquilidad, que no vayan a llegar aquí que no estoy. Sí, pero con que media hora antes me mandan un correo o antes de salir de su casa mandan un correo, aquí podemos estar las horas explicando todo lo que no entienden para poder presentar el examen final o para los que todavía van bien, para presentar un excelente tercer parcial. Pero lo que no les voy a pedir es que calculen el cambio de longitud que tenemos aquí. Yo sé cuánto era porque lo hice en matemática este dibujo y las coordenadas vienen numeritos bonitos. Pues yendo a la geometría, aquí la vemos inclinadamente, pero si la vemos de frente, viendo sobre el eje X, aquí está Y y Z, vemos que la cadena doblada está desfasada, mientras que la cadena alineada tiene sus átomos puritito en una sola fila. Pues en este proceso, la longitud, la cadena original, es este número. Insisto, no lo tienen que saber calcular, yo lo tengo aquí porque lo hice en matemática, el dibujo, y el resultado sale solito. Pero como conozco la longitud, la enlace carbono-carbono, multiplico con este número, encuentro que la cadena antes de desdoblarse medía 60.63 nanómetros. Y después de alinearse, ¿sí? Esta configuración mide 0.75 nanómetros. Pues la cadena va a extenderse. Ahora, si hay un esfuerzo en dirección del eje X, este esfuerzo va a ser un trabajo,
porque el trabajo es la fuerza por delta L, y si vemos la cadena proyectada, el área transversal ocupada por la cadena nos permite definir un esfuerzo, porque fuerza es el esfuerzo por el área, delta L, el cambio de longitud, es la longitud, la cadena desdoblada menos la longitud de la cadena con el doblez. Y pues podemos calcular en teoría la delta W. Ahora, esto es un solo ejemplo. En polímeros de verdad vamos a tener muchas configuraciones geométricas, vamos a tener muchas áreas transversales, vamos a tener muchas delta Ls. Y para cada uno de estos vamos a tener lo que llamamos un diferente espectro de relajaciones. ¿Sí? Cada uno de estos fenómenos va a ocurrir con una cierta frecuencia y una cierta geometría. Si pudiéramos calcular todas estas geometrías y su probabilidad, podríamos predecir cómo se comportan los polímeros bajo efecto de vibración térmica y esfuerzos aplicados. Y esto nos va a permitir predecir el comportamiento viscoelástico de los polímeros. Y con respecto a este material, el polietileno de alta densidad, la tubería de agua, esta falló por efectos viscoelásticos. Hemos estudiado esto a mucha profundidad. Eh, Después de la pausa vamos a explicar a qué resultados llegamos. Pues son las 2 para las 2. A las 2:08 volvemos a empezar. Ahorita tomamos una pausa de 10 minutos.
Muy bien, pues hay que reiniciar. Vamos a ver hasta dónde quedamos. Ok, pues el punto. Las cadenas pueden rotar con respecto a los enlaces sigma. Al rotar, la cadena puede alinearse en dirección de una fuerza aplicada y esta alineación causa que la cadena se hace más larga. Aquí de la misma manera que habíamos visto que se puede tener cristalización por estirado. Las cadenas bajo esfuerzo aplicado van a tender a alinearse en una sola dirección y con esto se hacen más largos. A este cambio de longitud se asocia un cambio de, bueno, un trabajo mecánico. Y ahora vamos a calcular cómo este trabajo mecánico permite que el material fluya de manera viscosa. El cálculo es medio involucrado, no está tan difícil, pero hay que entender cómo se hace. Pues a cada módulo de relajación tenemos una longitud final y una longitud inicial. Si dividimos entre la longitud inicial, vamos a tener una deformación. Si tenemos una fuerza y tenemos un área transversal proyectado, que es una cuestión estocástica, va a haber muchas áreas transversales, pero se puede tomar el promedio y cada relajación o rotación de la cadena puede ocurrir con una cierta frecuencia, una cantidad de veces por segundo que posiblemente ocurre esta rotación. Y vamos a ver para cada tipo de rotación o de relajación una densidad de sitios donde esta relajación es posible. Pues lo que se va a calcular es la probabilidad de que una cadena cambie de configuración doblada a alineada o viceversa. Bajo efectos térmicos, ambos son posibles. Pues esto lo vamos a calcular con lo que es la ley de Boltzmann. La ley de Boltzmann dice que la probabilidad de que un sistema alcanza un estado energético mayor de su estado base con una cantidad delta G es igual a la exponencial de menos delta G entre KT. Pues mayor la temperatura, mayor posibilidad que el sistema está en un estado de elevada energía. Pues definimos la energía de activación, que es la energía requerida para rotar un enlace sigma, ¿sí? Que va a ser igual para ir de doblado a desdoblado que de desdoblado a doblado. Pero ahora, si queremos ir de cadena doblado a cadena alineada, de doblada a alineada se libera la energía delta W, mientras que si vamos de alineada a doblado, pues estamos jalando sobre la cadena y la cadena se hace más corta. Es posible, pero ahora vemos que esta delta W, para ir de alineada a doblado, la tenemos que superar, mientras que si vamos de doblado a alineada, se nos regala la mitad de delta W, se resta aquí para ir de aquí hasta la cima. Luego para abajo todo va solito. De aquí para la cima es la energía de activación más la mitad de delta W. Y esto causa que estos números van a ser distintos. Pues la probabilidad de ir de doblada a alineada es la probabilidad que podemos brincar esta energía de activación. Y esta energía es la energía de activación en ausencia de un esfuerzo menos la delta W debido al esfuerzo entre 2. De alineada a doblada, la montaña que tenemos que escalar es mayor. ¿Sí? Pues
Es como cuando vamos de la Ciudad de México a 2.300 metros a Toluca, 2.700 metros, pues la Ciudad de México a Toluca es este brinco, de Toluca a la Ciudad de México es para allá, pues hay mayor parte para abajo del lado de la ciudad que del lado de Toluca. Básicamente es la analogía. La energía sería ahora la energía que tienes que meter, la gasolina que te vas a quemar, porque en la bajada no vas a consumir nada. Y pues la cantidad que quemas de México a Toluca es mayor que de Toluca a México. Esto lo tenemos aquí. ¿Cuál es la diferencia? La delta W entre 2. ¿Sí? En el caso de la carretera México-Toluca, 300 metros, no, 400 metros por la masa del coche por la constante de la gravedad. Bueno, aquí es la energía asociada a una deformación mecánica. Ahora, la probabilidad o la velocidad de deformación es la deformación asociada a la relajación. Esto es esta delta L, que se puede calcular de las geometrías de las cadenas, dividido entre la L0, esta es la epsilon, multiplicado por el número de tiempos que esto se intenta, ¿sí? Que la cadena trata de vibrar, multiplicado con la cantidad de puntos donde esto puede ocurrir. Ahora, no cada vez que se intenta rotar la cadena vamos a tener éxito. Sí, es como cuando compras un boleto de la lotería. Si cada fin de semana compras un boleto, pues la frecuencia es 1 por semana. Evidentemente, a nivel molecular, la frecuencia serán millones por segundo. La ρr es la cantidad de sitios donde puede ocurrir. Pensando en el boleto de la lotería, la ρr es la cantidad de boletos que compras cada semana. Tal vez compras 5 boletos, tal vez compras uno. La epsilon r es lo que puedes ganar, pero no todos los boletos ganan. Pues cuando tenemos la probabilidad doblada alineada, la cadena se extiende. Cuando tenemos la PAD de alineada doblada, la cadena se hace más corta y en vez de tener ganancias, tener una deformación positiva, vamos a tener una deformación negativa. Pero todos estos, la magnitud por la frecuencia, por la cantidad, por la probabilidad positiva, esta es la cantidad de eventos donde vamos a extender la cadena. La deformación por la frecuencia, por la densidad de sitios de relajación, por este término es la probabilidad de que la cadena se haga más corta y la resta de los dos nos da la velocidad de deformación. Ahora, estas formulitas son bonitas, realmente nos regresan al primer semestre de la carrera porque tenemos aquí unas funciones interesantes. Sabemos que la exponencial de delta GA entre KT ocurre en ambos lados, pues lo podemos sacar de la exponencial. Lo que hacemos aquí. ¿Sí? No se me olvidó la epsilon puntito, pero tenemos aquí el término de la página anterior. Sacamos exponencial de menos delta GA entre KT. Nos queda este número, la exponencial de algo positivo menos la exponencial del mismo negativo. Esta es una función que ustedes conocen, porque el seno hiperbólico de una variable es la exponencial de x menos la exponencial de menos x entre 2. Y lo que tenemos aquí entre paréntesis es simplemente 2 veces el seno hiperbólico de delta W entre 2kt en este término.
Ahora, esta seno hiperbólico, aquí lo grafiqué, seno hiperbólico de x y x son casi iguales uno a otro, mientras x es menor a 0.5. Sí, las dos curvas coinciden. Pues mientras este término es pequeño, y típicamente va a ser pequeño, vemos que se puede eliminar este símbolo, el 2 y el 2 se van, y obtenemos una función bastante, todavía se ve compleja. Tenemos que la velocidad de deformación es el producto de tres términos constantes, un término que depende de la temperatura, otro término que contiene estas constantes, multiplicado por sigma. Pero, pues tenemos algo, una constante que no depende del esfuerzo ni de la deformación, y vemos que epsilon punto es proporcional a sigma. Y todo este término que tengo aquí, todos estos números juntos, lo vamos a llamar 1 entre eta, donde eta es la viscosidad. Y vemos que la velocidad de deformación es proporcional a sigma dividido entre la viscosidad. Esto es válido cuando el término entre paréntesis es pequeño, y en la gran mayoría de las ocasiones este término va a ser pequeño. En los tiempos que estudiábamos esto, había gente que trataba de utilizar este término seno hiperbólico por completo, y ahí se dice que es viscoelasticidad de Ehring. Ehring lo hizo para muchos otros procesos. Se puede hacer el mismo cálculo para solidificación, para difusión, pues siempre sale lo mismo. Cuando este término es pequeño, el fenómeno es lineal. Si este término incrementa, el fenómeno no es lineal. Pero en la mayoría de los polímeros podemos concluir que el material es linealmente viscoso, que la relajación que ocurre por efecto de vibraciones térmicas, porque siempre Boltzmann explica el efecto de vibraciones térmicas, nos explica por qué la bolsa del supermercado se va extendiendo lentamente bajo esfuerzos aplicados. Y este conocimiento ahora lo tenemos que transferir a lo que es el estudio de la viscoelasticidad. Pero antes de esto, quería hablar brevemente de lo que son las semanas que vienen. No sé si ustedes han recibido las comunicaciones por parte de la facultad, pero a nosotros nos ha llegado que preferencialmente los últimos parciales y los finales que sean presenciales. No sé, ¿les ha llegado la noticia? Nos llegó un comunicado que decía que era decisión de los profes, las evaluaciones finales. Ok, pues a nosotros se nos llegó el comunicado que mejor nuestra decisión fuera presencial si nos dejan la libertad. Pero como somos un grupo muy pequeño, yo creo que para honestidad de los trámites y pues para tener calificaciones correctas, que lo vamos a hacer presencial. Y como veo, pues hay dos que van bien, hay dos que todavía tienen que mejorar considerablemente. Un miembro del grupo ya se salió a través de un extraordinario que se hizo entre semestre. Yo espero que todos puedan aprobar la materia. Ojalá los que todavía no tienen reprobados que lo repiten para el final. Pero lo vamos a citar aquí en el anexo de ingeniería. Ustedes saben dónde vivo, en el edificio O, junto con Carlos Figueroa, el doctor Armando Ortiz Prado, Edgar Isaac Ramírez. Sí han pasado por aquí, ¿verdad? Sí, profe. Pues aquí tenemos todo el espacio para hacer los exámenes. Pues lo vamos a hacer aquí en horario de clase, y déjenme ver ahora los calendarios. Ahorita se les comparto.
austral. Pues aquí está el calendario. Pues, ¿cómo vamos? Estamos en noviembre. El día 18. Tenemos clase el 20, 26. Pues el tercer parcial lo vamos a hacer el día 27 aquí en el edificio O. ¿Sí? A la 1 de la tarde, presencial aquí. Pues les haré un poquito más fácil el examen, pero recuerden que tienen que saber sus grupos funcionales. También siempre hay algo de matemáticas en cada examen, pues lo que acabamos de calcular puede ser parte del examen, justo como en el examen anterior. La distribución de Weibull podía ser parte del examen, justo como tienen que poder calcular la geometría de un tetraedro y varios otros partes matemáticos que hemos visto. Si no sabemos matemáticas, si nos dan miedo las matemáticas, no tiene ningún sentido tener un diploma de ingeniería, porque es la única razón por que nos van a contratar, porque nosotros sabemos calcular donde los demás no lo saben. Y pues justo en la mañana estuve hablando de algunos de mis exalumnos que no les gusta calcular, y pues uno de ellos vino a quejarse aquí que seguía trabajando de albañil. Pues le dije que tampoco lo podía remediar con la manera de pensar que él tenía, pues por mucho que tiene su diploma, no lo van a emplear como ingeniero, porque si le tienes miedo a los cálculos, pues ni modo, hasta un contador podría ser lo mejor. Pues hay que meterse sobre estas matemáticas, hay que practicar, practicar, practicar hasta morir, pero para pasar los exámenes. Pues ahí, el primer final lo hacemos el jueves 4 a la 1 de la tarde, pero el jueves 11 aquí va a ser ya un relajo completo. Por las fiestas de despedida va a haber salsa, merengue, reggaetón, lo que quiera, no vamos a poder hacer exámenes. Pues mi propuesta es que lo hacemos martes 9. No sé si todos pueden estar de acuerdo con esto. Sí, Pues sí, profe. profe, creo que no hay ningún problema. Ok, pues lo mantenemos así. 27 a la 1, tercer parcial. 4 de diciembre a la 1, primer final. 9, martes 9 a la 1, segundo final. Ahora digo, por el momento estamos aquí en los edificios. Si tienen problemas, si algo no entendieron, si necesitan ayuda para poder pasar la materia, yo estoy aquí para ustedes. Tienen todo el derecho, no está cerrada la facultad, por lo menos todavía no. Vamos a tocar madera. Pues ustedes pueden entrar, pueden venir cuando puedan. Nada más mándenme un correíto para que yo aseguro que también voy a estar aquí en cuanto ustedes lleguen. Pues no hesiten en venir. Si viven muy lejos, las hace difícil llegar, pues pongan sus preguntas en un correo, tienen mi correo de Yahoo, mándenme las preguntas. Si no se puede explicar por correo, hacemos una reunión el día y la hora que nos convenga a todos los partidos. ¿Sí? Pues porque somos 4 o 5 que todavía están participando. Ojalá los 5 puedan aprobar en este semestre. Les digo, no me molesta volverles a ver, pero me gustaría mucho más verlos haciendo la tesis o en la maestría que volver a verlos en la misma materia. Muy bien, pues voy a buscar la presentación de viscoelasticidad. Sí, Dana, ¿qué duda tienes? Profe, ¿cree que nos pueda mandar algún ejemplo de examen, del tercer examen parcial que tenga? Lo busco, sí, lo voy a intentar. Sí, muchas gracias. Pues voy rápidamente a apuntar. Pues para
27, 11, 4, 12 y 9, 12 para los exámenes y examen ejemplo. No sé, ¿otras preguntas o dudas en este momento? Sí. ¿Perdón? Ah, sí, desde luego. Sin problema, pues están bienvenidos aquí. Pues si quieren, hoy en la tarde de 3 a 5 estoy. Mañana voy a estar como las 10, tengo clase 2:30, las 10 a las 2:30, seguramente las 4 a las 5. El jueves de las 10 de la mañana hasta las 6 de la noche, pues no debería de haber problema. Dana, por favor. Ah, no, profe, no baje la mano, disculpe. Ah, ok, no importa, pues tampoco soy tan experto en el uso del Zoom como para recordarme de estos detalles. Muy bien. Profe, ay, disculpe, ¿el viernes igual está? Déjame pensar. El viernes como de las 9 a las 3. Como me regreso a Cuernavaca en viernes, pues quiero estar fuera antes de que salgan los turistas. Ah, ok, está perfecto, gracias. Pero sí, en la tarde temprano, en la mañana, las 9 estoy aquí. Gracias. Pero de todos modos, me mandas un correíto si piensas venir, para seguro que no planteo otras cosas de que voy a hacer una reunión en quién sabe dónde y que no me encuentres. Sí, yo le mando correo. Muchas gracias. Sí, pero sí el viernes estoy disponible. Mm, estoy buscando la presentación. Pues lo que sigue son 3 presentaciones breves. No sé, ya les mandé estas presentaciones. Creo que sí ya están, pero deje checar. Bueno, igual, pues si no están, me mandan un correo y los subo al instante. Por el momento voy a iniciar con esto, unos 20 minutos más. Pues tenemos viscoelasticidad, tenemos elastómeros y tenemos materiales compuestos. Dado el tiempo, ojalá podemos hacer compuestos, porque de alguna manera hay unos principios interesantes, pero desde el punto de vista de tener una visión más amplia, tal vez elastómeros es más interesante, pero viscoelasticidad sí es interesante e importante. Algunos profes de medio continuo le dedican un considerable tiempo. Para quienes han tenido la mala suerte, pues les va a ser más fácil ahorita. Aquí voy a hacer un caso relativamente sencillo, basado otra vez en una experiencia profesional, más bien que en libros de texto que no siempre son tan actuales. Pues en la viscoelasticidad vamos a encontrar que en libros de texto y con base en tratamientos de los años 1930, es decir, 100 años atrás, se han generado, bueno, Maxwell y Kelvin incluso es 150 años atrás, se han generado modelos muy sencillos que tienen cierto interés en el sentido que son muy análogos a lo que vamos a encontrar en los circuitos eléctricos y también en problemas de dinámica de mecanismos. Pues en realidad ya los van a conocer. Pero estos modelos sencillos no tienen nada que ver con la realidad, los polímeros. Y vamos a encontrar que hay
modelos más avanzados, que es el modelo de Maxwell generalizado, la serie de Prony, y de ahí podemos indicar cómo esto se puede generalizar en términos tensoriales y ciertas formulaciones mucho más generales. Estas formulaciones matemáticamente son más complejos, pero tienen que saber que existen porque es lo que se puede hacer en un modelo de elemento finito en Abaqus o ANSYS. Y pues que es desde luego algo que en ingeniería de diseño en ocasiones se va a requerir. Pues un material linealmente elástico tiene como ecuación constitutiva que el esfuerzo es proporcional a la deformación y se va a utilizar para un elemento elástico el símbolo de un resorte. Y les digo de una vez, en electromagnetismo o electricidad y magnetismo, sabemos que la corriente eléctrica es proporcional al voltaje y la constante, bueno, el voltaje es proporcional a la corriente. La constante proporcionalidad es la resistencia y una resistencia en un circuito eléctrico se dibuja así como el resortito que yo dibujé aquí. Pues hay cierta analogía. Un elemento viscoso se va a modelar como un amortiguador, pues un medio lleno de líquido donde hay un pistón que se puede mover lentamente. Y vemos que en este caso el esfuerzo es proporcional no a la deformación, sino a la velocidad. Y si no fuera por las dos lineecitas horizontales, vemos que esto es el símbolo de una capacitancia en un circuito eléctrico. Pues la analogía es muy general y una a una, ¿sí? El resorte sería la resistencia del sistema eléctrico. El amortiguador mecánico es el equivalente de la capacitancia en el circuito eléctrico. Lo que tenemos en el modelo de Maxwell es que el esfuerzo es igual en el amortiguador y en el resorte. En Kelvin tenemos que la deformación, si vemos aquí la barra vertical que se mueve de manera uniforme, la extensión o la deformación del amortiguador y del resorte van a ser iguales. En Maxwell vamos a ver que la deformación es la suma de la deformación del amortiguador más la deformación del resorte. En Kelvin vamos a ver que el esfuerzo es la suma del esfuerzo en el amortiguador y el esfuerzo en el resorte. Pues son los dos conceptos que tenemos que recordar, pero una vez que sabemos que Maxwell es serie, sabemos esfuerzo igual deformación suma, Kelvin es paralelo, significa deformación igual esfuerzo suma. Si sabemos esto, ya no hay pierde. Para elaborar un modelo de Maxwell, vamos a escribir que la velocidad de deformación, epsilon punto, para la parte del amortiguador, epsilon punto, es sigma entre eta. Para la parte del resorte, sería sigma punto, la derivada con el tiempo, dividido entre E es epsilon punto. Sí, aquí tenemos que derivar con el tiempo para poder sumar. Y vemos que la velocidad de deformación es la velocidad de deformación del amortiguador más la velocidad de deformación para el resorte. Pues hay dos casos que podemos calcular. Un caso es donde a un tiempo inicial aplicamos un esfuerzo súbito, pues hablando de los six-packs que echamos en la bolsita del súper, pues 2 six-packs es 4 kilogramos aprox, poquito más, 4 kilogramos y medio, y esto no cambia. Pues vamos a encontrar que en este caso
sigma punto, el esfuerzo es constante. Si no cambia el esfuerzo, tenemos un peso sobre el polímero, el esfuerzo siempre es el mismo, pues epsilon punto es sigma 0 entre eta. Este término es igual a 0 y pues la deformación inicial es el esfuerzo aplicado entre E más la integral del tiempo de sigma entre eta. Nos va sigma es igual a sigma 0, pues es una constante, pues simplemente se multiplica con el tiempo. Sería bien que lo elaborase. Pues voy a salir porque tal vez no me entienden. Voy a hacerlo rápido, voy a tratar de hacerlo rápido sobre el PowerPoint. Pues voy a copiar esta. Voy a tratar de hacerlo aquí en el margen. Ustedes apunten. Y esta es la fórmula con que vamos a batallar. La voy a hacer un poquito más grande. ¿Qué tenemos? A un tiempo t igual a 0, vamos a poner sigma igual a sigma 0 y sigma va a ser constante todo el tiempo. Si sigma es constante, este término se hace igual a 0, ¿sí? Más 0. Pues ahora podemos escribir tal vez más fácil. Vamos a eliminar esto y vamos a ver, no es tan fácil porque tengo mi Zoom que está en mi camino. Pues hay que vamos a escribir primero lo que teníamos aquí. Porque para entenderlo más fácil tenemos que recordar que este epsilon puntito es de epsilon de t. Ahora vamos a separar variables. Otra cosa, este sigma es igual a una constante, pues lo puede escribir como sigma 0. Es una constante. Ahora, esta es una ecuación diferencial muy sencilla. Se resuelve por separación de variables. Pues tenemos que de epsilon, control X, control V, y esta fórmula ahora la tenemos que integrar. Pues vamos a copiar esta. Pues es una integral de 0 a la deformación después de un cierto tiempo. Corrijo ahorita, no es 0. Aquí tiene que ser epsilon
0. Y aquí la integral se hace, vamos a iniciar en un tiempo t igual a 0. Integral de 0 a algún tiempo dado. Control C, Control V. Pero lo que va a pasar si en el tiempo 0 aplicamos una carga sigma 0, la deformación en el momento 0 va a ser igual a el esfuerzo dividido entre E. Pues encontramos que esta ecuación se convierte, bueno, se van a ir las integradas, vamos a encontrar que simplemente epsilon menos epsilon 0 es sigma 0 entre t bueno, el menos 0 es redundante, pues encontramos que epsilon menos epsilon 0 es sigma 0 entre eta entre t. La deformación inicial es la deformación del resorte y pues por lo tanto encontramos que este va a ser y esta ahora sí podemos sí, aquí tenemos todo el razonamiento. Está un poquito desordenado porque me falta espacio, ¿no? Pero pues escribimos la ecuación, que la velocidad de deformación es igual a la velocidad del amortiguador más la velocidad del resorte. Sabemos que sigma es una constante, pues esta derivada se hace 0 y recordamos que epsilon puntito es la derivada de epsilon con tiempo. Llevamos el tiempo a la derecha, integramos, aquí está la integral que va aquí en medio. Lo podemos, no lo puedo ordenar aquí. Y encontramos, son integrales súper sencillos, pero aquí vamos a aplicar el peso en el momento 0. Vamos a tener una deformación instantánea que la llamamos epsilon 0, que es igual al esfuerzo aplicado entre el módulo de Young. Y reacomodando aquí obtenemos esta expresión. Para el caso 2 es diferente. Vamos a aplicar en un tiempo t igual a 0 una deformación que es constante y durante todo el tiempo vamos a mantener constante esta deformación. Esto significa que en la ecuación que tenemos aquí tenemos que epsilon punto, la derivada de la deformación, es igual a 0. Y esto lo elaboramos, llevamos este término para la izquierda, cambiamos signos de tal manera que y dividimos sigma del lado izquierdo entre sigma puntito, dividimos entre sigma y llevamos la e para acá. El resultado es relativamente sencillo. La derivada de sigma con el tiempo dividido entre sigma es igual a menos e entre eta.
esto lo tenemos que integrar, aquí lo tenemos, escribimos en términos de derivadas para no confundirnos con el puntito en la ecuación y ponemos las integrales del esfuerzo inicial al esfuerzo después de un tiempo t y el tiempo de 0 hasta un tiempo t. La integral de sigma entre sigma es muy sencillo, es el logaritmo. Insertamos el límite superior, límite inferior, obtenemos este logaritmo. Del lado derecho, evidentemente, es una constante por dt, pues simplemente esta integral nos da t menos 0, pero pues el 0 no la escribimos. Elaboramos el logaritmo, lo cambiamos en una exponencial y el esfuerzo inicial va a ser el esfuerzo requerido para generar esta deformación. Este esfuerzo requerido es E epsilon 0. Este sigma 0 es E epsilon 0. Y encontramos que sigma varía, disminuye exponencialmente con el tiempo. ¿Sí? Y tenemos aquí un tiempo. El argumento de un exponencial, de un logaritmo, siempre tiene que ser no dimensional. Y esto significa que la constante eta entre e tiene dimensión de un tiempo. Esto lo vamos a llamar el tiempo de relajación. Vemos desde luego en fluencia que en el resultado, si multiplicamos aquí con eta, encontramos también eta entre e. Pues el tiempo de relajación va a ser muy importante. Es una variable con dimensiones de tiempo que permite tener aquí este argumento no dimensional. ¿Qué vemos en un modelo de Maxwell? En un modelo de Maxwell, si aplicamos un proceso de fluencia, bueno, y fluencia no es una palabra muy bonita, y por lo tanto en cursos de otros profesores he escuchado creep, hacemos un creep, pues esto es Spanglish de Los Ángeles, no existe creep. En realidad se tiene que decir termofluencia. Pero allí dicen, no, el polímero se lleva a cabo a temperatura ambiente. Pues no importa, es por efectos de vibración térmico. Lo último que vimos en la presentación anterior es que utilizamos el modelo de Maxwell, bueno, la ley de Maxwell para calcular esta eta. Y es por vibración térmica. No es mi culpa que los átomos en los polímeros vibran mucho a temperatura ambiente. Sí, lo mismo lo vimos con trabajo en frío, trabajo en caliente. Depende de cada producto en sí y depende del punto de fusión. Si tenemos en el polietileno 130 grados de punto de fusión, pues temperatura ambiente para el polietileno es caliente. Tenemos un punto de transición vítrea de menos 80 grados Celsius, pues esto significa que las partes no metálicos, no cristalinos del polietileno son un líquido y pues será termofluencia, deformación viscosa. Sin embargo, las cadenas también tienen sus características elásticas y esto nos genera un fenómeno viscoelástico. Pues pero bajo carga constante hablamos de fluencia o termofluencia y vemos que un modelo de Maxwell se extiende para siempre, pues el material se va a adelgazar y tarde o temprano falla. Relajación es otra cosa. En relajación, ¿sí? En fluencia vemos que el resorte en el inicio se extiende y después bajo esfuerzo constante el amortiguador puede seguirse extendiendo a velocidad constante. Pues vemos que vamos en una línea recta desde una deformación inicial. Relajación es otra cosa. Al aplicar súbitamente un esfuerzo, el resorte no puede reaccionar instantáneamente. Su comportamiento depende del tiempo. Pues al aplicar el esfuerzo súbito, pues el resorte no se deforma, perdón, el amortiguador
no se deforma, toda la deformación va a estar en el resorte. Pero con el tiempo, el amortiguador va a empezar a extenderse y como la deformación es constante, el resorte se va a hacer más y más y más corto. El amortiguador se extiende y como tal, el resorte pierde fuerza, o el esfuerzo en el resorte se reduce y la relajación ve una disminución exponencial del esfuerzo. A lo largo del tiempo, este esfuerzo va para cero. Si t va para infinito, la exponencial de menos t va para infinito. Y el tiempo de relajación es justo el tiempo donde esta curva roja se reduce a 1 entre la constante de Euler, la E de Euler, que es 2.7, o aquí vamos de 20 a 7, pues es como un 30%, o un poquito más de 30%. ¿Sí? El tiempo de relajación, el hecho que se reduce esto a 1 entre E no es tan relevante, pero el tiempo de relajación sí es muy característico de la relajación en polímeros. Son 5 para las 3. En la clase que sigue tenemos que hacer Kelvin, que también son unas ecuaciones diferenciales muy sencillas. Por el momento vamos a terminar la clase. No sé si hay en este momento dudas, preguntas. Si no ahorita, pues denle un buen repaso para ver qué hacemos en la siguiente clase. Al inicio de la clase lo podemos repetir. ¿Alguna duda en este momento? Todo bien, profe. Muy bien, pues que tengan buena tarde. Nos vemos el jueves.